Bueno, un punto interesante que he observado durante años dentro de ciertos ámbitos religiosos, más y mayormente cristianos, es esta discusión de que el asunto, por ejemplo, bíblico, ¿no? De los diezmos, las ofrendas, las primicias y todas estas cosas fueron abolidas, aunque en realidad no se presenta ningún argumento al respecto. Yo siempre que escucho a alguien mencionar esto, me acuerdo de Harbaker, el economista, que dice que cuando alguien hace ese tipo de comentarios seguro que está económicamente quebrado, ¿no? Es el tipo de razonamiento muy común de quien no entiende cómo funciona esto. Y es interesante porque es como decir que el salario de las personas ha quedado abolido porque sí. Bien, entonces hay una especie de razonamiento de pensar Dios no necesita el dinero de nadie, totalmente cierto, pero lo mismo son los mandamientos o el asunto del pecado y demás, nadie puede pecar contra Dios porque Dios es infalible. Lo mismo que los 10 mandamientos, cuando los observas y los analizas debidamente, todos los mandamientos son lo mismo. Es como Dios estableciéndole al ser humano o imponiéndole unas normas, no porque Dios las quiera, sino es para que el propio ser humano no se haga daño a sí mismo ni haga daño a su prójimo. O sea que cuando el ser humano realmente busca una relación con Dios, es en realidad algo que le beneficia a él mismo, porque es un cambio de mentalidad que le desbloquea las estructuras de vida que le están llevando a la infelicidad. Y lo segundo, esto lo que se relaciona con hacerle daño al prójimo, no hay nada más, porque Dios no necesita mandamientos para su propio beneficio. Por consiguiente, lo mismo es aquí. No es que Dios necesite el dinero de la gente, sino que la gente es la que necesita el dinero. Por tanto, si uno observa la historia del antiguo Israel, nunca se llevó dinero a Dios. O sea, la gente no ponía las ofrendas, llegaba un ovni y se llevaba el dinero a otro planeta, sino que se daba a los levitas y a los sacerdotes hijos de Aarón, todos los que ministraban el templo. Y uno observa que a lo largo de la historia siempre fue así. Todos aquellos que estaban encargados de asuntos espirituales pues recibían de la gente. Y eso hasta el día de hoy. Los monjes tibetanos, los monjitos de la caridad, cualquiera recibe donaciones de la gente. Entonces ahí es donde está la participación del individuo dentro de una comunidad. No es porque dice se lo doy a la monjita porque se lo doy a Dios. Es una forma de entender que las personas que se están dedicando a cuestiones espirituales es como si estuviesen representando a Dios desde el punto de vista del servicio, ¿no? Entonces, decir que eso queda abolido sería como decir que ya no existe ningún tipo de ministerio ni ningún tipo de servicio a las cosas de Dios. Entonces, y las religiones que hacen, los líderes religiosos de aquí, los imanes, musulmanes, los rabinos, todas las instituciones religiosas, entonces ¿cómo funcionan? Que de repente les llueve el dinero para pagar sus gastos del cielo. Entonces hay un sistema que funciona, igual que los impuestos, es para que se puedan pagar las cosas que se tienen que pagar. Decir que se abolió simplemente porque le incomoda al propio individuo tener que soltar algo que para él es propiedad, es que no ha entendido que no está soltando nada. O sea, uno de los principios de la ley de la atracción es que tú no estás perdiendo absolutamente nada porque todo es de todos, es como un flujo. Toda la economía habla del término flujo, liquidez y demás porque es algo que se mueve, ¿sí? Va, viene, tú cuando das algo, eso automáticamente regresa. Lo mismo es con el ciclo hidrológico. Bien, el río lleva el agua hacia abajo, el agua llega al océano, el océano sublima, ¿sí? Llega a las nubes se mueven por las corrientes de viento, hay precipitaciones y hay rocío, y nuevamente baja el agua por los manantiales de los ríos, los lagos se llenan, es decir, hay un ciclo permanente. El agua no se pierde en ningún lugar, no va para ninguna parte, lo mismo la economía, siempre está en un constante movimiento. El que el individuo tenga que soltar precisamente es un ejercicio mental para poder desbloquear lo que a él lo tiene en escasez. ¿eh? No tiene absolutamente nada que ver con si Dios necesita el dinero, igual que Dios no necesita leyes. Los seres humanos son los que necesitan leyes y necesitan derecho para que se proteja al individuo. Y como decía Pablo, ya en su época decía, si ellos, otros ya tienen ese servicio, ¿por qué no lo puedo recibir yo? Pero no quiero ser un agravio para otros, por tanto prefiero trabajar. Entonces él prefería trabajar en dos lugares, ¿sí? Y eso decía, no se puede servir a los señores, pero Pablo prefería eso antes de tener que discutir con ellos, ¿no? Pero ahí te lo decía, no pondrás buey al buey que trilla, sino que ese es el obrero, y eso decía, el obrero es digno de su alimento, digno de su salario. Él no está diciendo, a partir de ahora queda abolido, los que se dedican a la obra de Dios tienen que pasar hambre. Es lógico, es como decir, vamos a partir de ahora a abolirle el sueldo a toda la gente porque, yo qué sé, porque somos más espirituales. No tiene ninguna lógica. Eso es mentalidad de tacañería, más bien. Y precisamente los que tienen mentalidad de tacañería siguen reivindicando su situación económica jodida.